Vamos a grabar la sesión de hoy con autorización de ustedes con el fin de que nos quede el recuerdo para la posteridad. Sean todos bienvenidos a este encuentro de pedagogía infantil. Vamos a hablar un poco de las prácticas que han venido sucediendo tanto en Chile como en Brasil y Colombia. Tenemos el día de hoy varios invitados especiales, para lo cual voy a dejarlos a ustedes con Carlos Santiago, un estudiante nuestro de la licenciatura en Pedagogía Infantil, que nos va a presentar a los invitados internacionales y nacionales, por supuesto. Bienvenido, Carlos. Tengan todos una excelente tarde. Mi nombre, como ya lo menciona mi profesora, es Carlos David Santiago. Los estaré acompañando como moderador en esta jornada de conversatorio. Y bueno, este evento se llama Reflexiones Pedagógicas en torno a la pedagogía virtual, reflexiones desde Chile, Colombia y Brasil. En este día, pues hemos pensado hablar un poco en torno a toda esa serie de eventos que han venido transcurriendo en este espacio de virtualidad e incluso en el desarrollo infantil y cómo se ha visto afectado a través no solo de la pandemia, sino del fenómeno de la educación virtual. Por ello, en este espacio tenemos a varios panelistas, tenemos a una invitada de Brasil, la doctora Gabriela Tebet, tenemos a una invitada de Chile, la doctora Susana Cortés, mi persona, Carlos David Santiago, como moderador por parte de Colombia, y a las estudiantes en práctica Shadia de la Hoz y Janine Majulca Vargas. Cabe aclarar que tendremos una serie de preguntas. Por cada pregunta, pues las panelistas estarán comunicando su respuesta de forma voluntaria, y antes de todo este proceso tendremos una contextualización y presentación de cada una de ustedes. Cedo la palabra a las panelistas para que procedan a dar esta introducción. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Geni vai me traduzindo ou não é necessário? Acho que vou traduzir, Gabi. Melhor. Bom, Gabriela nos comenta que es un placer estar con ustedes esta tarde del día de hoy. Gabriela. E contar que no Brasil nós começamos um processo de orientações para manter o isolamento social em março. Foi no final de fevereiro que tivemos os primeiros registros de Covid no Brasil. En Brasil se dio el proceso de aislamiento social o cuarentena que llamamos aquí en Colombia desde finales de febrero e inicios de marzo, y bueno, se dieron algunas orientaciones que Gabriela nos va a comentar en este momento. E eu queria destacar a importância da gente entender que, de fato, no Brasil não houve o que vocês chamam de quarentena, Geni. A gente não viveu quarentena no Brasil. Nós tivemos apenas orientações para não estarmos em espaços com aglomeramento de pessoas. Ok. En Brasil no existe la figura de cuarentena como la tenemos, sino de isolamiento, que es aislamiento, significa la campaña esta que hubo de quédate en casa, fica en casa, y pues bajo estas orientaciones cada uno tomó pues las respectivas medidas. Para evitar posibles aglomeraciones, posibles montones de personas que pudiera atraer más fácilmente la cuestión del contagio del COVID. Como vocês devem ter acompanhado, né, a situação no Brasil foi bastante tensa, na medida em que o nosso ministro da Saúde orientava que as pessoas ficassem em casa, mas nós não tivemos o apoio do nosso presidente. Então, a presidência da República o tempo todo fazia pronunciamentos de que não era nada grave e que a gente não precisava ter medo do Covid. A pesar de las orientaciones que dio el presidente de la República, Bolsonaro,
las orientaciones que dio el ministro de Salud sobre el cuidado que se debe tener con el COVID, hubo una especie de saboteo por parte del presidente de la República, diciendo que este COVID no era tan peligroso. Y bueno, ustedes vieron de pronto en televisión, ahí complementando lo que dice Gabriela, las formas en que se manifestaba el presidente en contra de esta campaña de autocuidado y cuidado del otro. Então, de fato, no Brasil, a situação que nós temos ela é bastante complexa, na medida em que cada cidade, cada prefeito acabou precisando assumir a responsabilidade de criar as políticas para o seu município. Não houve uma política nacional no que diz respeito ao isolamento das crianças no início da pandemia. Entonces, no hubo una política social nacional que viniera desde la presidencia, unas orientaciones nacionales, sino que fue delegado a los alcaldes, la figura colombiana, de dirigentes políticos por regiones, en los que ellos daban algunas orientaciones a los profesores, a los padres de familia para el cuidado de las crianças durante este tiempo de aislamiento social. No que se refere à questão da educação das crianças, as escolas foram fechadas em março, na maioria das cidades, e a gente tem uma questão porque no Brasil não se reconhece a possibilidade de educação à distância para crianças pequenas. Entonces, fueron dadas estas orientaciones, no están a favor de la cuestión de la educación a distancia durante el tiempo de cuarentena para nosotros, de tiempo de aislamiento social. Se piensa el lugar de la escuela como muy importante en esta época y por tanto pues están a la espera de lo que dicen los profesores. Muitas escolas começaram a enviar atividades para as crianças, muitas escolas anteciparam as férias. Se anticiparon las vacaciones o se dieron algunos tiempos para poder como que pensar cómo se hacía esta educación que fuera más adecuada para las crianças. E há consenso, de algum modo, entre os pesquisadores da infância e os movimentos de educação infantil, de que a oferta de educação à distância para as crianças muito pequenas seria prejudicial por conta de orientações da Organização de Saúde que não recomendam que as crianças pequenas fiquem expostas à tela durante muito tempo. Então, as escolas acabaram optando, em alguns casos, por produzir materiais para orientação das famílias. Ok, hay algunas organizaciones a favor de alejar las crianças o los niños de las pantallas de los computadores por los perjuicios que puede traer este tipo de comportamientos para los niños precisamente en un futuro. Y por tanto se pidió para orientar esto desde las familias, este acompañamiento desde las familias. 2 minutos para el cierre de la introducción. Graças. Então, o que nós temos hoje são algumas escolas que enviam atividades para as crianças, ou atividades que fazem reuniões no Meet e tentam fazer atividades síncronas. Outras escolas que enviam propostas de brincadeiras para as crianças e solicitam que as famílias registrem, que as famílias enviem esses registros. E muitas famílias relatam uma sobrecarga de trabalho, porque além de arrumar a casa, fazer a comida, cuidar dos filhos, fazer o trabalho à distância, ainda estão sendo solicitadas a registrar as aprendizagens das crianças para enviar para as escolas.
Ok, a pesar de estos encuentros que han propuesto en las diferentes plataformas de encuentro como Meet, se han enviado muchas actividades como juegos, como actividades para acompañar por parte de los padres, pero entonces manifiestan una sobrecarga en el trabajo del hogar porque ustedes saben que los padres y las familias son quienes se encargan pues del cuidado de los niños, además del cuidado de la casa, por tanto esta sobrecarga de trabajo en el hogar y por esto es la queja de los padres. E por fim, eu queria dizer que a gente tem estado muito preocupado com os anúncios de retorno das crianças. Muitas escolas já começaram a retornar, mas os índices de contaminação no Brasil não estão nos deixando tranquilas. Os índices continuam bastante altos e mesmo assim as crianças já estão voltando às escolas, o que é bastante preocupante. Entonces el índice actualmente de contagio en Brasil permanece bastante alto. A pesar de esto, se ha pedido para los profesores y los estudiantes, en especial las crianzas, los niños que están en las edades iniciales de la escuela, ellos están volviendo a cada uno de los sitios escolares. Es preocupante la situación, como manifiesta Gabriela, porque el índice aún no baja y estamos exponiendo a estos niños. Gracias. Gracias, Gaby. Ok. Gracias. Le damos paso a otra de nuestras panelistas que desee proceder con su introducción y contextualización en torno al suceso de la pandemia en su país. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la invitación a Jenny, también muy contenta de estar aquí. Y bueno, creo que es importante para entender la situación de la educación y de la infancia en Chile en este momento, ponerlo en el contexto previo de lo que se ha llamado el estallido social o la revuelta social que comenzó en Chile en octubre, este domingo va a ir justo un año desde el estallido social en Chile, que bueno, seguramente han visto algo de esto en las noticias. Fue un movimiento muy grande, si bien con una historia mucho más larga. Fue algo inesperado en el sentido de que partió de un día para otro y creció por Santiago primero y luego por muchas otras ciudades del país muy, muy rápidamente y con mucha fuerza. Y en ese sentido, las escuelas ya habían estado cerradas por un tiempo a fines del año pasado, desde más o menos el 18 de octubre, luego retomaron en noviembre, creo. Yo no estaba todavía en Chile, así es que me perdí ese momento, pero me refiero a que ya veníamos con este antecedente de agitación social, política, y en las escuelas ya tuvimos interrupciones a fines del año pasado, por lo mismo. Y bueno, en diciembre cierra el año escolar para retomar en marzo. En el caso de mis hijos, por ejemplo, alcanzaron a ir 3 días uno y un día a la escuela el otro, y se cierra por la pandemia. Después de los 2 meses y medio de vacaciones de verano. Y también el tema de la revuelta social también tiene mucho que ver con el sistema neoliberal que tenemos en Chile hoy en día. Y entre otras cosas eso se traduce en el sistema educativo dividido en público y privado. Que si bien esto existe en muchos países, en Chile es una división muy fuerte, en el sentido de que la calidad del sistema público y privado son muy diferentes, sobre todo si tomamos en cuenta, por ejemplo, el ingreso a la universidad. El porcentaje que entra de escuelas públicas y privadas es muy, pero muy diferente.
y los recursos de las escuelas públicas y privadas varían mucho, obviamente también. Eso como contexto para entender algunas cosas de cómo se ha dado el tema de la educación en pandemia en Chile. Ahora, ya yendo al tema de la pandemia en sí mismo, se han tomado medidas diferenciadas según comunas en Chile, distritos, e incluso a veces dentro de una misma comuna también han habido diferentes medidas en cuanto a la cuarentena. Entonces, a diferencia de Brasil, por ejemplo, en Chile sí ha habido, se ha decretado cuarentena oficialmente, pero no para todo el país, sino que por zonas. Entonces, mientras una zona puede estar en cuarentena total, otras han estado viviendo como la vida normal, casi. Y ahora ya más recientemente en agosto se creó este llamado plan paso a paso como para transitar hacia una nueva normalidad, como dicen. Pero en lugares, por ejemplo, donde yo vivo, estuvimos casi 6 meses en cuarentena total. Sin que hubiesen, por ejemplo, permisos para los niños, que creo que eso también es el caso en Colombia, no había ningún tipo de permiso para que los niños salieran de sus casas. Salían igual, pero no era algo regulado, algo legal. Y ahora en términos de cómo reaccionaron las escuelas, la educación, por el mismo tema de la división público-privado, es difícil saber cómo ha sido para todas las escuelas, porque las escuelas privadas pueden en el fondo hacer lo que quieran, sin tener que responder como a un plan más centralizado. Sin embargo, se decretó el cierre para todas las escuelas el 16 de marzo. Y en ese sentido es curioso porque uno esperaría, en este contexto de público y privado, que las escuelas privadas tuvieran mejores recursos para responder a una educación virtual o a distancia, pero al parecer no ha sido ese el caso. La calidad o la cualidad de la educación a distancia ha variado mucho, sin importar si las escuelas son públicas o privadas. Han habido escuelas privadas con muchísimos recursos que cobran mensualidades muy caras y que las familias han estado muy disconformes con las modalidades que han adoptado, con cómo se han organizado. Y en ese sentido creo que en general lo que se puede decir es que ha sido todo muy desorganizado, no ha habido como una línea que todas las escuelas tengan que seguir. Ha dependido mucho de cada escuela e incluso de cada profesor o profesora cómo se ha organizado las modalidades virtuales a distancia. Lo que sí también es común es que de todo este discurso o discusiones han estado muy ausentes los mismos niños y niñas y adolescentes. Se ha discutido este tema, pero más desde el punto de vista de los profesores o de la calidad de la educación, pero no de qué tienen los estudiantes que decir al respecto. Solo se sabe cuando son casos como más extremos, por ejemplo el tema de el acceso a internet o el acceso a tecnología de comunicación virtual, que es muy desigual en Chile. Alrededor de un 60% de los hogares no tiene conexión a banda ancha. Y ese tema se ha discutido un poco más, pero no qué tienen los niños que decir respecto a cómo se está dando su educación en este momento, cómo están ellos pudiendo o no participar de estos procesos. Y también se pueden encontrar discursos diferentes en torno, por ejemplo, al rol de las tecnologías. Desde algunos puntos de vista, también, como decía Gabriela, se ven como elementos dañinos, sobre todo para los niños más jóvenes. Y por otro lado, como tecnologías que permiten seguir vinculados en estas circunstancias. 2 minutos para terminarla. Creo que cierro por ahí para dejar tiempo para las preguntas. Procedemos con las panelistas invitadas por parte de Colombia, recordando que ambas hacen parte de distintos campos, una del sector privado y otra del sector público.
Adelante, chicas. Vale, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Vale, bueno, yo soy estudiante en prácticas profesional. Me encuentro ubicada en el sector privado y, digamos, respecto a esa contextualización, les puedo decir que es un entorno altamente favorable, digamos. Contamos con los recursos, con los materiales. Digamos que tenemos como una amplia autonomía en el sentido que, así como mencionaba nuestra invitada, esas escuelas privadas, ese sector privado, tiene mayor autonomía en sus acciones educativas. Entonces, como que la relación, la comunicación es mucho más directa, más interna, mucho más rápido. Se consiguen, digamos, unos resultados muchísimo más rápido que en el sector público. Sin embargo, no deja de ser un reto inmenso todos los días, porque así como se mencionaba, aunque muchas veces se cuente con los materiales, con los recursos tecnológicos, con los recursos, no es solamente enfocarnos en esa transmisión de contenido o en esa, eh, como asegurarle el acceso a esa información a los estudiantes, a los padres. No es solo eso, porque la labor docente va muchísimo más allá de eso. Hay que hacer procesos eh, de acompañamiento, procesos de evaluación, de cómo están construyendo las habilidades en este nuevo entorno de la virtualidad. O sea, son muchísimas más cosas que debemos garantizar, no solamente el acceso, sino mirar en términos de calidad qué es lo que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes y no dejar de lado nunca esa parte emocional que es muy importante, que hay que cuidar diariamente y pues siempre mirar con qué actitud el niño está haciendo la dinámica, eh, cómo lo notamos, cómo lo está realizando, si tiene un acompañamiento, si está solo, porque allí radican también muchas diferencias. Entonces, digamos que por un lado estamos como satisfechos en cuanto a lo del material y a los recursos, pero digamos que es diario el seguimiento y esa mirada, ese ojo clínico que le debemos poner a nuestras prácticas pedagógicas para garantizar verdaderamente una educación de calidad. En cuanto a, por ejemplo, las medidas, los acontecimientos, digámoslo así, acá en nuestro contexto, pues es mucho, o sea, nos acatamos como las normas que establece la ley, el distanciamiento social, el uso de tapabocas. Muchas docentes recurren al establecimiento educativo como tal y desde allí ofrecen las experiencias. La coordinadora se encuentra en la institución, la parte de bienestar, ellas también reciben un acompañamiento psicológico, pues, porque eso no solamente lo necesitan los estudiantes, lo necesitamos todos, docentes, administrativos, padres. Entonces, no podemos dejar de lado tampoco esa parte. Gracias. Continúa Shadia. Buenas tardes. Bueno, como mencionó mi compañera, pues yo me encuentro en el sector público, partiendo mayormente de que, pues de mi parte, mis prácticas profesionales, mi experiencia, me encuentro en una fundación, no me encuentro en una institución educativa. Sin embargo, se puede observar eh, todo lo opuesto que ha mencionado mi compañera con respecto a herramientas, esa accesibilidad a ciertos elementos para la pedagogía, como por ejemplo recursos tecnológicos, mayormente los niños, es una población vulnerable, ya que es una fundación de restauración de derechos, entonces es muy difícil encontrar un niño con esos recursos. Por ejemplo, en mi caso, se lleva todo un seguimiento, todo un proceso de manera telefónica, no se lleva un proceso de manera conjunta, por ejemplo, como la que estamos presenciando ahora en estos momentos.
sino que los menores tienen un espacio individualmente donde se realiza un seguimiento. Ya cabe resaltar, pues siguiendo las normativas del bienestar y las leyes que se implementan pues en Colombia. Cabe resaltar de que ningún niño, ningún agente, ya sea psicólogo, trabajador social, pedagogo, ninguno se dirige al establecimiento, teniendo en cuenta pues esas normas que se están implementando en Colombia con todo lo que respecta al virus. Mayormente esta fundación, pues como es, a ver, para la redundancia, es una fundación, trabaja para el Instituto de Colombia, el Bienestar Familiar, y no se maneja como se puede observar en las escuelas privadas, que el niño tiene esa facilidad tanto económica como con respecto a los elementos de estudio, materiales de trabajo. Más que todo se realizan unas visitas y se les envía como un módulo con ciertas actividades o ejercicios que ellos pueden implementar en el hogar, y se realiza un seguimiento de esos. Pues charlando un poco con mis compañeras que sí se encuentran en una institución educativa pues formal de carácter público, ellas comentan que sí se realizan esas actividades de manera grupal por una herramienta, ya sea Net o Zoom o la que participe la institución. Sin embargo, hay casos que no tienen, como ya he dicho anteriormente, no tienen esos recursos para facilitarlo, y muchas veces he oído muchos comentarios, he visto en noticias de que mayormente en los preescolares los papás han optado por sacar a los niños de las clases, ya que sienten que al momento de que los niños están en una herramienta tecnológica al frente de una pantalla, no generan o no tienen esos aprendizajes como, entre comillas, se debería de tener en una institución de carácter presencial, no remota. Mayormente, pues eso es lo que he visto, lo que he observado, lo que he experimentado en todas estas prácticas y todo lo que he observado, pues a raíz de este tiempo, las experiencias, sí se puede, o sí se ve más que todo un cambio, pues de todo este cambio que hemos tenido con respecto al coronavirus y todo eso, sí se puede ver que la diferencia es muy grande, ya que pues en lo presencial, desde mi perspectiva como estudiante, nos ha cambiado y ha sido un cambio muy drástico. Nos hemos tenido a acoplar a ciertas metodologías de los profesores. Entonces, sí, para nosotros es totalmente difícil. No me quiero imaginar para un niño, por ejemplo, en este caso, un niño de preescolar, acoplarse a todas a estas herramientas y a este contexto en el cual que es muy diferente porque estamos rodeados en el hogar, puede haber muchas distracciones, puede que no tengamos o no tengan una persona con la suficiente paciencia para seguir estos procesos y estas metodologías que cada docente tenga o presente. Ese es mi punto de vista con respecto a lo que está pasando ahora mismo. Ok, antes de proceder con las preguntas orientadoras, los invito a ver el chat donde nuestra panelista Susana ha colocado un aporte adicional a lo que ya mencionó. Ok, a continuación procederemos con las preguntas orientadoras del panel y pues serán lanzadas de forma abierta. Nuevamente tendrán la oportunidad de cada una de escoger quién inicia cada una de las preguntas y iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué proyectos han desarrollado en materia de educación infantil partiendo del panorama global en torno a la virtualidad? Nuestra compañera Yanine puede proceder a responder la pregunta. Vale, en mi condición de estudiante en práctica, digamos que desde el escenario universitario, nosotras como desarrollar un proyecto con el curso que se nos asigna en la institución. Entonces, en mi caso, o sea, personalmente,
yo estuve proponiendo un proyecto alrededor de la sana convivencia, alrededor de lo emocional, con el objetivo de cuidar esa parte socioafectiva, de construir, digamos, unos vínculos familiares más sólidos, disfrutando o aprovechando ese nuevo ambiente que, digamos que si de por sí el niño lo habitaba recurrentemente, pues hoy en día está siempre, ¿no? Entonces hay que aprovechar esos vínculos, esa cercanía, ese acompañamiento de los padres, de los cuidadores. Respecto al proyecto, pues digamos que las instituciones, ubicándome desde el sector privado, digamos, ya ellos tienen como unas planeaciones, unas actividades que ya fueron anticipadas y que se desarrollarán en el transcurso del semestre. Entonces, digamos como que llegar a irrumpir en una planeación que, bueno, ya establecida, no es como lo óptimo. Sin embargo, desde la perspectiva que plantea el proyecto, que es un tema emocional de la sana convivencia, llegamos a un acuerdo entonces en que el proyecto se desarrollaría de manera transversal con digamos, todos esos tópicos que tocan ellos y se abordara de manera implícita en las actividades, pues digamos, no es como que, bueno, voy a proponer este proyecto, la actividad es esta, aquí vamos a aprender esto, haciendo tal cosa, no, sino que tomamos las actividades que ya están diseñadas y a esas actividades le involucramos ese plus que ofrece el proyecto en pro de alcanzar ese objetivo, que es lograr una sana convivencia, fortalecer los vínculos familiares, aprovechando el contexto. Ok. Bueno, no sé si puedo seguir ya para hacer como la comparación con mi compañera que está en el sector privado. Pues en el sector público es igual, siempre hay limitaciones, pero sí al momento como yo como estudiante, como compañera, realizar la propuesta de proyecto, se realizan ciertos ajustes, ya que ellos también manejan como, se tienen ciertas directrices o ciertos objetivos que se deben cumplir y se deben de evidenciar al bienestar. Entonces se realizan ciertos ajustes partiendo de que se pueda incluir mi propuesta, que más que todo es la participación activa de los cuidadores primarios, ya que muchas veces pues en este sector se ve el distanciamiento familiar como tal, como el núcleo. Entonces la propuesta más que todo es trabajar como en ese espacio socioafectivo que se tiene en las familias, más que todo que ahora que estamos eh, en un momento crítico hablando sobre la salud y lo que estamos presentando ahora mismo, pues en todo el caso de la pandemia y guardarnos y cuidarnos en nuestros hogares, más que todo con los menores y las personas adultas. Entonces lo que se busca es que haya ese vínculo familiar, ayudar en ese proceso de los niños, obviamente sin intervenir en ese proceso de restauración de derechos que ellos tienen junto a la familia. Sí es bastante limitada las condiciones, como acabo de decir, ya que muchas veces el interés de los padres y sobre todo de los niños por situaciones eh, pues externas y obvias por las cuales ellos se encuentran en el programa, sí son una limitación grande. Aparte también, como mencioné, que como se iba antes se realizaban actividades conjuntas en el establecimiento o en el escenario. Ahora más que todo se usa pues las llamadas telefónicas porque es el único medio que ellos se pueden comunicar o que la fundación se puede comunicar con ellos. Entonces, desde ese punto de vista, a diferencia del sector privado, pienso que hay muchas más limitaciones pues de las que ellos pueden encontrar, ya que las herramientas que brindan quizás no son tan amplias como las herramientas que tienen el sector privado. Ok, a lo largo del conversatorio, cada una de las profesionales irá haciendo aclaraciones respecto a toda su labor,
pero en caso de existir preguntas muy puntuales como la que se encuentra actualmente en el chat, se responderá al finalizar la jornada de preguntas. Seguimos con la pregunta para las doctoras. ¿Quién desea continuar, ya sea Chile o Brasil? Recordando que la pregunta es, ¿qué proyectos han desarrollado en materia de educación infantil partiendo del panorama global en torno a la educación, a la educación virtual? Yo no sé si entiendo bien la pregunta, pero se refiere como a proyectos que nosotras mismas hemos desarrollado. Yo en ese sentido aclaro que yo no trabajo como educadora. He estado observando el tema de la pandemia en relación a la infancia en Chile, pero no trabajo como educadora, por lo tanto no puedo hablar como personalmente de qué proyectos he desarrollado. Pero como decía antes, creo que eso ha quedado mucho, ha dependido mucho de las iniciativas de escuelas particulares o de profesores incluso individuales. Y bueno, creo que no corresponde mucho a esta pregunta, pero más tarde quizás puedo compartir lo que he observado también en relación a la educación de mis hijos a través de manera virtual. Y particularmente en el caso de un jardín de enfoque Reggio Emilia, que creo que ha funcionado bien interesantemente y bien para los niños más pequeños también. No Brasil, como eu disse, nós não tivemos uma proposta nacional para todos, nós tivemos orientações burocráticas referentes à quantidade de horas mínimas para completar o ano, mas pedagogicamente não houve proposta de projetos nacionais. Bueno, en Brasil no hubo una propuesta particular, simplemente se limitaron al cumplimiento de horas mínimas que debían cumplir las escuelas y los estudiantes para completar el año escolar. E também eu acho importante dizer que nesse período em que as escolas estão fechadas, há uma necessidade de olharmos com muita atenção para as relações familiares e para a questão do discurso a respeito da criação dos vínculos, pois no Brasil há muitas famílias que vivem em casas muito pequenas, muito numerosas, com muitos moradores, com pais e mães no trabalho informal que precisam sair de casa e muitas crianças ficando de fato sendo cuidadas de modos muito precários nesse período. Bueno, en Brasil las orientaciones están dadas a los padres de familia, al fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares, debido a que tienen la mayoría casas muy pequeñas y también los padres deben salir a trabajar de manera informal. Por tanto, hay orientaciones de fortalecer los vínculos familiares a partir de estas condiciones que son dadas a nivel nacional. Mas que essas condições de estabelecimento de vínculos são muito difíceis quando os pais não estão em casa. E a nossa preocupação é com a segurança e a integridade das crianças, para que elas não fiquem em situações vulneráveis. Entonces, cuando los papás no están en casa, los vínculos que se establecen entre padres e hijos son difíciles de solidificar, entonces las orientaciones vienen precisamente para acompañar estas faltas o ausencias de los papás en cuanto los niños están solos en casa y los papás están trabajando. Santiago creo que está aquí. Bueno, mientras Santiago vuelve, vamos a continuar con algunas de las preguntas que están en el chat mientras damos espera a que Santiago retorne.
Una de las preguntas está dada hacia las prácticas profesionales, entonces qué mejor que las estudiantes que están en prácticas nos cuenten cómo han sorteado estas prácticas, aunque ya nos han dado pistas de lo que han hecho en las instituciones, podrían de pronto aclararles a los participantes de este conversatorio cómo han realizado sus prácticas profesionales en medio de esta virtualidad. Bueno, desde mi escenario de prácticas, que es una fundación, pues todo ha sido totalmente virtual. Eh, Tengo a cargo dos zonas de Barranquilla, suroriente y suroccidente, en modalidad de, de, de sexualidad, sobre todo la violencia. Pues se realizan unos seguimientos individuales a cada niño, es decir, ellos les mandan con respecto a la temática, ya sea psicológico, proyectos sobre socioafectivo, emocional. Entonces, todas esas actividades se lleva como un procedimiento de cómo un niño se siente haciendo las actividades, si se ve algo sospechoso en cuanto a la parte emocional. Pues ya es un proceso totalmente diferente, se lleva a psicología. Bueno, como dije anteriormente, cada uno lleva un proceso, una intervención, un seguimiento. A partir de eso se tienen ciertas evidencias que los niños presenten o lo que yo pueda evidenciar de ellas. Y se lleva pues ya a revisión como tal a un psicólogo, a un trabajador social, y se realiza un procedimiento aparte con el niño. Sobre todo, yo más me encargo como de hacer una comunicación o una relación para intervención con los niños y poder plantear qué estrategias puedo usar con cada niño con respecto al acercamiento, a todo lo que es la motivación, la participación activa en esas actividades que se proponen. Y se estaba planteando un proyecto para realizar refuerzos escolares a esos niños que están desescolarizados, o sea, que no tienen una educación en estos momentos, pero por motivo a falta de herramientas pues tecnológicas y de comunicación, pues no se pudo llevar a cabo, ya que es muy difícil realizar una intervención educativa por medio de una llamada telefónica. Pues desde mi punto de vista y como lo observaron los directivos pues, de la fundación, no se veía viable porque no iba a tener como resultados de aprendizajes, o quizás el niño me diga, no, yo sí hice tal cosa, pero de pronto no lo realizó o no tuvo totalmente clara la actividad, que me ha pasado que muchas veces ellos no tienen las actividades totalmente claras. Entonces se realiza un acompañamiento de esos niños que quizás no tienen a una persona al lado que le diga, mira, es así, lo puedes realizar así, o yo te ayudo. Entonces, desde ese desde ese lado es mi acompañamiento en la fundación con los niños. Existen varias zonas, pero yo tengo nada más dos zonas a cargo. Gracias. Janine, ¿podría complementar desde su práctica cómo ha sido esto? Sí, claro. Bueno, la metodología implementada pues principalmente fue hacer como una exploración, conocer a los niños, conocer sus intereses, tener como esa perspectiva de los docentes, como que lograra complementarme para llevar de mejor manera mi práctica pedagógica y cumplir pues con mucha disposición y con muchas ganas al ejercicio que iba a realizar en la agencia. Entonces, pues digamos que estamos frente a una educación remota, un reto inmenso diariamente, como lo he venido mencionando. Entonces, digamos que la metodología se diseña una planeación semanal que se le ofrece a todos los estudiantes. Sin embargo, desde el sector privado, pues ya aterrizándolo en mi institución, manejamos los PIAR, que son unos planes individuales de ajustes razonables,
Entonces, digamos que actualmente, desde esta semana, por ejemplo, he estado trabajando con esos niños. Entonces, digamos como que se garantiza esa atención a la diversidad. Recordemos que la diversidad no solamente estamos hablando en términos de discapacidad, sino que cada uno de nosotros posee esas características individuales que deben ser atendidas y deben de la mejor manera. Entonces, qué mejor que, digamos, intervenir, ¿verdad? En términos de acceso, en términos de calidad, en términos pedagógicos. Entonces, sí, digamos que desde ese punto nuestra metodología es bastante flexible. Estamos siempre pendientes de las necesidades, vemos qué está demostrando este niño en esta clase, por qué lo hace de esta manera, por qué no de otra, toda esa parte actitudinal. Entonces siempre estamos muy pendientes de eso y desde ahí, o sea, partiendo de eso que identifiquemos, entonces planeamos unas estrategias, planeamos unas actividades que respondan adecuadamente a eso que nos está mostrando el estudiante. Bueno, me gustaría mencionar algo que, a diferencia pues de mi compañera, que se encuentra en el sector privado, pues más que todo en la fundación no tenemos esa flexibilidad al momento de realizar las actividades o de diseñarlas, ya que se tienen ciertos estándares o ciertos objetivos específicos que se deben cumplir con esos niños, ya que como mencioné anteriormente, pues es para restaurar sus derechos y poder tener un seguimiento de ellos. Entonces, más que todo, eso es como la diferencia, pues en la fundación, me imagino que en las instituciones educativas públicas, formales, pues sí hay una flexibilidad al momento de diseñar actividades, de implementarlas, pero desde parte de la fundación, pues ya están actividades específicas, con objetivos específicos que se deben de lograr en las intervenciones y en los seguimientos pues, que se llevan a cabo. Bueno, muchas Posso contar gracias. um pouco sobre o Brasil, Geni? Claro que sim. A gente tem visto aqui muitas escolas em que as professoras têm gravado histórias, então tem trabalhado muito com contação de histórias para as crianças, com vídeos enviados. Outras escolas têm focado em atividades em folha de papel, com a lição para as crianças fazerem, como em apostilas, que vão pelo correio para que as crianças possam cumprir as atividades. Então, tem algumas escolas que têm feito atividades dessa natureza, né, em folhas de papel que são enviadas para as famílias. Ok, en Brasil, para un poco también responde la pregunta que está en el chat de cómo atrapar la atención de los estudiantes y de los participantes de estas clases virtuales o clases a distancia. Han trabajado con el envío de videos con cuentos narrados por las profesoras, se llama contación de historias. En Brasil también, al igual creo que Colombia, han utilizado el método de envío de material por correo. Acá algunos profesores llevan de casa en casa para los estudiantes el material y son fotocopias de actividades para cierto número de días y ocupar cierto número de horas durante la semana. Es un poco lo que está realizando Brasil y creo que también responde un poco la pregunta que está aquí en el chat, que tiene que ver con el captar la atención de los participantes, de los niños, de los padres también, de motivar a los padres para no rendirse en este proceso. Um pouco... Geni, Sim? e tem algo que me preocupa muito, porque algumas cidades, a prefeitura compra esse material, está produzindo material e enviando pelo correio. Na cidade em que eu vivo, por exemplo, as famílias precisam pagar o material. Então, você tem famílias muito pobres na escola pública que estão precisando gastar 100, 150 reais por mês
para imprimir as atividades que são enviadas, o que é bastante complicado. E nas escolas privadas, como há um pagamento no início do ano de uma taxa de material escolar, as escolas estão enviando para as famílias materiais que foram comprados com essa taxa para que as crianças brinquem de modo a justificar o pagamento. Então, também há uma questão financeira no tipo de proposta que é feita. Bueno, también dentro de lo que resalta Gabriela, y es interesante esto, ver también el lado de la familia en la que le toca de pronto de alguna manera invertir en la compra de los materiales que son comprados por las alcaldías de alguna manera, creo que entendí de las prefeituras, Gaby. Y por un lado hay familias muy pobres que gastan 150 reales, aproximadamente 100.000, 90.000 pesos colombianos, en compra del material del mes para los niños, y es preocupante en el caso de las familias con índices de pobreza elevados. Ahora, de otro lado, para los colegios privados se justifica el pago que se hizo a inicios del año con el envío de los materiales que fueron comprados para los niños, también pues para que lo disfruten en casa, y justificar este pago en particular. Y gracias, Gaby. Y ahora, Susana, quisiera de pronto contarnos cuál es su experiencia con sus hijos durante esta etapa, cómo ha vivido esto en Chile. Bueno, sí, hablando desde la experiencia familiar, porque como ya se ha dicho, ¿se escucha? Sí. Es muy variable, pero mis hijos estaban en un comienzo en una escuela de tipo Waldorf o Steiner, no sé cómo lo llamarán en Colombia y en Brasil, que son en general muy... rechazan mucho las tecnologías como tecnologías virtuales y de comunicación que tenemos hoy en día. Y eso no funcionó nada bien durante la pandemia. Varios colegios de este tipo entraron en crisis y, bueno, nosotros finalmente los cambiamos porque en el fondo eso se estaba traduciendo en cero contacto con los niños, porque creían que sobre todo para los niños muy pequeños era muy dañino estar expuestos a las pantallas. Y en el fondo había una falta de flexibilidad frente a las necesidades específicas de este tiempo, desde los niños y las familias. Y en el jardín que está ahora mi hijo menor, que tiene 4 años, tienen una modalidad muy interesante virtual, porque se han ido ajustando precisamente a lo que van viendo en el camino que necesitan los niños y las familias. Y en el fondo no están preocupados de mantener un currículum o de tener que enseñar ciertos contenidos, sino más bien de cómo mantener el vínculo entre los niños con sus compañeros y con las educadoras. Y en función de eso han ido creando diferentes actividades que como aprovechando las potencialidades de las nuevas tecnologías, cómo poder, por ejemplo, mezclar dibujos que hacen los niños individualmente en papel en la pantalla, crear como un dibujo que combine todos los dibujos que han hecho los niños en sus casas, o hacer actividades con fotos que mandan las familias de los niños en sus casas o de espacios en sus casas, compartiéndolas con los otros compañeros y buscando, mirando cosas. Han hecho cosas bien bonitas, y estas son reuniones bien cortas y con pocos niños, y de esa manera creo que ha funcionado bien con ese objetivo, de mantener el vínculo, más que de pasar ciertos contenidos que los niños tengan que aprender. Pero con los niños más grandes en la escuela es más complejo porque, como les decía recién en el chat, el ministerio ahora recién decidió este mes que para pasar el año, cada niño tiene que tener al menos una nota en cada asignatura. Y obviamente es difícil porque eso se viene a decidir a final de año,
Entonces no se ha planeado todo el año, no se ha desarrollado en función de eso las metodologías, sino que era más bien en muchos casos una pedagogía de emergencia, y de un minuto a otro resulta que hay que evaluar, y los niños tienen esta presión de ser evaluados también. Eso. Gracias, Susana. Bueno, vamos a hacer las siguientes preguntas. Voy a dirigir las preguntas a alguien en particular para que podamos participar de todas las que tenemos planeadas. Entonces, la pregunta que tengo en este momento es ¿cómo afectan estas medidas tomadas en el gobierno para la formación de los niños? Quisiera dirigir la pregunta a Susana y a Gabriela. A ver cómo afectan las medidas o las no medidas que tomaron desde el gobierno, cómo afectaron la formación de los niños en este tiempo de pandemia. Yo creo que en esto... perdón, Gaby, ¿quieres ir? Creo que es importante tener en cuenta que las medidas como a nivel de gobierno que están ahora afectando a los niños no son solo las medidas que han tomado en relación a la pandemia, sino que las medidas que han tomado a lo largo de décadas de historia. En el caso de Chile, y aprovecho de responder un poco una pregunta que hacían aquí en el chat, sobre cómo una economía, creo que decía, una economía tan sólida como la de Chile puede tener esta brecha en educación. Y esa economía súper sólida que Chile ha vendido la imagen hacia el exterior, es eso, es una imagen. Hace justo un año el presidente hablaba de que Chile era un oasis en Latinoamérica, y una semana después tenía esta tremenda revuelta social. Y en ese sentido creo que es importante ver eso, que en el fondo ahora los niños se están viendo afectados por políticas que se han desarrollado durante las últimas décadas en nuestros países, y que en el fondo ahora ya frente a una emergencia como esta se hace muy evidente la brecha, por ejemplo, en educación y en muchos otros sectores. Pero bueno, creo que en el fondo, ya que hay una variación tan amplia de medidas educativas frente a la pandemia, lo que uno ve es eso, que es la desigualdad que han generado estos gobiernos lo que está principalmente afectando la experiencia de los niños de la educación y de la vida en pandemia. Eu fico pensando como as crianças aprendem e se desenvolvem em todos os espaços, né? A aprendizagem das crianças pode ser diferente num espaço ou em outro, mas elas aprendem e se desenvolvem na interação com o mundo em que vive, e esse mundo sempre tem algo a ensinar, seja na escola, seja em casa. Por outro lado, a gente também sabe da importância da relação com os amigos para o desenvolvimento das crianças e para a aprendizagem de algo que é compartilhado com as crianças da sua idade, para a criação de um senso de coletividade. Eu penso que do ponto de vista do desenvolvimento intelectual, as crianças se adaptam e aprendem coisas diferentes quando estão em casa, quando têm ou não atividades escolares, mas do ponto de vista do desenvolvimento da noção de coletividade, as crianças perdem muito. Então, a Susana disse que no Chile a quarentena não permitia que as crianças saíssem de casa ou não previa situações em que as crianças pudessem sair. E eu acho que hoje no Brasil a gente vive uma situação em que os adultos estão voltando à vida normal e as crianças não. Mas parece que ninguém está muito preocupado com as aprendizagens das crianças. Então, eu relatei aqui no chat de algumas cenas que têm me parecido bastante interessantes, que a gente vê quando as escolas criam grupos de WhatsApp para conversar com os pais e as crianças estão se apropriando desses grupos para falar com seus amigos. Porque, de fato, as crianças carecem que a gente olhe para as demandas delas, para as necessidades delas, e não só
as demandas burocráticas de conteúdo a ser vencido. Opa. Bueno, voy a intentar resumir lo que ha dicho Gabriela. Ha dado dos respuestas globales frente al aprendizaje de los niños, tanto en casa como en las escuelas. Gabriela llama la atención a algo muy importante que es el aprendizaje en colectividad, en grupos, aprendizaje social, que es tan importante o más importante quizá que el aprendizaje de contenidos del currículo establecidos previamente. Los niños, dice Gabriela, que aprenden del mundo, la interacción con este mundo y hay un mundo creado a partir de sus casas, hay otro mundo creado a partir de la colectividad con los amigos y es importante esta parte social para los niños y es algo que ha perjudicado pues esta forma de tratar a la infancia en la pandemia. Y llama la atención también sobre los grupos de WhatsApp creados para padres de familia que son ahora tomados por los niños para poder interactuar con los amigos por medio de estos grupos. Bueno, Gabriela, espero haber dicho todo. Bueno, ok, muchas gracias. Ahora vamos a dirigir la pregunta a las estudiantes Shadia y Janine. Y vamos a hablar ahora de qué tanto favorece este fenómeno de la virtualidad al desarrollo social en la formación infantil, teniendo en cuenta pues esta cuestión que se ha hablado de las relaciones familiares. No sé quién de las dos quiera empezar. ¿Shadia o Janine? Bueno, desde mi contexto, por un lado favorable y por otro lado no tan favorable, ya que muchos de ellos presentan pues ya en la parte social más que todo problemáticas familiares. Sin embargo, con ayuda de la fundación se está buscando como que incrementen esa relación entre familia y niño. Pero por un lado ha sido un poco negativo, ya que muchos de ellos no tienen ese vínculo afectivo y por sucesos ya de la vida, pues para ellos es como muy difícil aceptar o tener ese acercamiento familiar. De igual manera pasa con los padres, mayormente es con los padres, de que tienen o son muy reacios a involucrarse en las cosas del niño, en las problemáticas, todo lo que tiene que ver con la educación, pues ya el colegio, las actividades que se realizan. Muchos de ellos no se involucran, no participan junto al niño, no llevan ese seguimiento junto al niño, pues ya como a beneficio como tal, no solo del niño, sino también un beneficio familiar, ya que todo esto es para un bienestar, algo óptimo, algo positivo. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí es positivo y negativo. Mayormente según las noticias, pues se ha incrementado más que todo esa violencia intrafamiliar, pues ya que muchos de ellos no, como mencioné anteriormente, no hay una relación positiva, más que todo son relaciones negativas, entonces se llevan a, a opciones o según lo que ellos llaman una educación por medio de golpes, por medio de represalias como lo es el castigo físico. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que ha sido negativo y positivo. No en todas las familias ha sido negativo, algunas positivas, pero mayormente como algo negativo, ya que es una población vulnerable y que se presentan este tipo de situaciones y problemáticas dentro de la familia. Janine. Vale, bueno, ya desde el sector privado, yo he evidenciado desde, digamos, la cotidianidad de la práctica que muchos de los padres de familia se ven involucrados, o sea, a pesar de que
si bien es cierto, los padres de familia tienen que cumplir horarios laborales, tienen sus responsabilidades, no se alejan de esa responsabilidad, esa corresponsabilidad que tienen con sus hijos, con sus hijas. Entonces siempre he estado como viendo mucho eso, de que son padres atentos, son padres que acompañan los procesos educativos de sus hijos. Y en caso de no ser así, pues digamos que como lo mencioné al principio, este es digamos, una población con un estrato favorable y la mayoría de los niños cuenta con una nana, con un acompañante, con una persona que está allí acompañándole, porque si bien es cierto, ese acompañamiento es fundamental, ese acompañamiento le permite al niño ubicarse si no entendió algo, si no captó, si no escuchó bien lo que le comentaba la profesora, etcétera. O sea, son muchos factores a los que se enfrenta. Entonces, digamos que el acompañamiento es clave, sea de un familiar, sea de un cuidador. Sin embargo, es de rescatar el papel fundamental que tienen las familias en todo este proceso, porque digamos que no es una situación fácil, no es algo que lo podamos, digamos, ofrecer y manejar como estábamos acostumbrados desde la presencialidad, que nos ofrecían muchas posibilidades por si, por ejemplo, captar el interés, fomentar esa motivación. Es decir, sí hay estrategias, sí hay maneras, sí hay metodologías, pero digamos que la presencialidad nos ofrece mucho, entonces no lo veamos como una dificultad, como un impedimento, sino mirarlo como una oportunidad para poder intervenir, para poder, digamos, diseñar eso que nos permita a nosotros desde nuestra labor docente continuar con ese proceso. Y por supuesto vincular a las familias. Yo ahorita estaba viendo los comentarios y mencionaban algo respecto a cómo involucrar a los padres de familia, algo así. Entonces digamos que hemos hablado ya en términos internos en que no podemos, si bien es cierto, hablamos de esa sobrecarga académica, ¿no? Entonces, la sobrecarga, digamos, no es solo para el niño. ¿Por qué? Porque él, digamos que, bueno, en su autonomía las desarrolla y todo lo demás. Sin embargo, como lo mencionaba, es necesario ese acompañamiento y eso se traduce entonces en una sobrecarga para esa persona que acompaña. Entonces, digamos que no es colocar actividades por colocar, no es enviar material por enviar para que vea que sí se compensa eso de la mensualidad con las experiencias que se están ofreciendo. No, en realidad son experiencias que sean verdaderamente significativas, que aporten tanto a las familias en esa construcción de vínculos familiares, que también aporta esa construcción de habilidades, valores, conocimientos también en nuestros estudiantes y también que aporte al trabajo de nosotros, de la parte administrativa, desde la planta docente. Bueno, muchas gracias, Janine. Vamos a mirar unas últimas preguntas ya. Nos acercamos ya al límite del tiempo establecido para este conversatorio y realmente ha sido muy provechoso. No sé si Shadia quiera complementar algo de lo que se dice aquí en el chat, que Luisa López, que es otra estudiante aquí de prácticas docentes, ha manifestado sobre la modalidad presencial en contraste con la modalidad virtual que estamos trabajando. Creo que Shadia tiene problemas de conexión. Bueno, entonces vamos a dar continuidad. Luisa nos comenta que también estuvo en el contexto que hablaba Shadia de los hogares sustitutos y había un hecho importante que tiene que ver que la modalidad presencial les permitía volver a encontrarse a los hermanos una vez por mes y ahora en este momento se ven afectados por esta distancia.
Una de las preguntas que falta por hacer es, de acuerdo con lo que han escuchado aquí en el panel de las otras compañeras, es si alguna de las experiencias que ustedes escuchan se asemejan a lo que están viviendo ustedes en sus diferentes países. Entonces, Gabriela, algo de la experiencia en Colombia o Susana, algo de la experiencia en Colombia y las niñas, algo de la experiencia de Brasil y Chile, podría complementar en algo, podría ayudar a complementar las actividades, las propuestas que se vienen haciendo de trabajo en casa para la población infantil allá en sus países. ¿Algo de lo que han escuchado les puede aportar? Eu penso que há uma especificidade em termos de como cada país organiza sua estrutura educacional e a própria questão financeira, né, do financiamento da educação, que diverge. Me parece que as atividades propostas são muito semelhantes, né? O envio de atividades, a contação de histórias. Então, nesse sentido, acho que a gente tem visto práticas muito parecidas, mas que o que diferencia mesmo é a existência de uma política que oriente, que dê subsídios e que, de fato, cuide das crianças e dos professores. Bueno, entonces Gabriela llama la atención sobre la organización de cada país. Definitivamente cada cultura tiene sus condiciones propias. Las actividades que ha oído Gabriela respecto de las prácticas de Chile y Colombia son prácticas también parecidas y usadas en Brasil por los profesores, y algunas de las estrategias que se han dicho en Brasil de pronto también se han aplicado aquí en Colombia. Y también llama la atención a la política nacional, a las directrices nacionales. Esas dependen pues del desarrollo del resto de los participantes en la educación. Bueno, Susana, ¿qué nos quiere decir? Sí, bueno, creo que la principal similitud que veo con lo que faltan desde Colombia, por ejemplo, es esta diferencia, ¿no?, en los recursos que se tienen en el sector privado y el sector público. Y no solo los recursos que se tienen desde el sistema educativo, sino los recursos con que cuentan las familias en el sentido, por ejemplo, de la participación que pueden tener las familias en los procesos educativos desde la casa. Ahí hay una gran diferencia, ¿no?, en cómo los padres se pueden involucrar más o menos según sus propias ocupaciones, sus propios recursos y también en términos de los recursos tecnológicos con que cuenta cada familia, el acceso tecnológico de cada familia. Ok, ¿qué nos cuentan las practicantes de Colombia? ¿Qué de lo que han escuchado pueden contribuir en las prácticas de ustedes? Janine, creo que Shadia tiene problemas de conexión. Janine nos puede colaborar. Sí, eso creo. Bueno, escuchando las intervenciones, pues hay muchas similitudes en realidad y pues no se aleja mucho de la práctica diaria que tengo acá con los estudiantes, con los niños. Digamos que esa lucha por ofrecer experiencias que sean realmente lúdicas, la lectura de cuentos, el uso de videos, todas esas herramientas que nos ofrecen las plataformas para complementar nuestro ejercicio pedagógico. Y pues respecto a lo que mencionaba nuestra invitada de Chile, son esas diferencias inmensas entre los resultados de las instituciones públicas y las instituciones privadas. Pues en nuestro contexto no es un secreto que eso realmente existe y acá en esta conferencia nos hemos podido dar cuenta de eso. Y pues nada, o sea, siempre como que desde nuestra práctica pedagógica siempre hay que ponerle como ese empeño con el objetivo de siempre garantizar esa educación de calidad que queremos esa educación de calidad que queremos que nuestros estudiantes reciban. Entonces, digamos que si los planteamientos, si digamos, el contexto, el ambiente no nos ofrece, digamos, esas múltiples posibilidades,
pues ya yo pienso que desde nuestras labores como pedagogas podemos convertir esas barreras en oportunidades para que todos gocemos de una buena educación. Ok, bueno, nos alcanza el tiempo para hacer la última pregunta a una de las que están aquí en el chat y tiene que ver con la parte de la evaluación. Es cómo debe enfocarse o qué elementos deben ser priorizados en la evaluación educativa inherente en todos estos procesos de aprendizaje en la distancia. Otorgo la palabra a cualquiera de nuestras invitadas. Janine, Gabriela o Susana nos pueden acompañar en estas respuestas. Vale, bueno, desde la institución, digamos que siempre se ha trabajado la evaluación de carácter cualitativo, carácter formativo, y eso de hecho es lo que se le comunica a los padres de familia. Digamos que la institución en la que me encuentro, esas calificaciones ya son más de orden interno. Entonces siempre se trabaja con los indicadores, como los avances que ha tenido el estudiante, pero no se enfoca como tradicionalmente se habla en términos de contenido, en términos de esa transmisión que verdaderamente se ha dejado de lado, gracias a Dios, porque hemos encontrado muchísimas más posibilidades que de verdad garantizan que los estudiantes estén aprendiendo. Entonces, digamos que desde la institución, en el sector privado, los elementos en los que nos enfocamos son en esas destrezas, esas actitudes, habilidades que los niños estén desarrollando durante todo el proceso educativo, y ya la parte como cuantitativa, digamos que sí se encuentra, o sea, está ahí, pero digamos que no es lo que determine en sí la evaluación. No trabajamos con notas, no trabajamos con números, no trabajamos con absolutamente nada de eso, todo en términos formativos, cualitativos. Susana había abierto el micro, ¿nos quiere contar? Sí, bueno, creo que en estos momentos, así como lo describe Janine, debiera ser cualquier tipo de evaluación, si es que es necesario hacerlo. Pienso que en estos momentos, más que evaluar a los estudiantes, se debiera evaluar los procesos que se están desarrollando, en vista también cómo poder mejorarlo, hacerlos más apropiados y más accesibles para más personas, pensando en que quizás esto se extienda aún por un tiempo prolongado. Y sí, creo que una evaluación de ese tipo cualitativa basada en cómo están involucrándose, participando en estos procesos los estudiantes sería lo más apropiado en estos momentos, pero como digo, creo que más bien se debe evaluar el proceso, más que individualmente cómo lo está haciendo cada estudiante. Gabi, sus palabras finales. Eu penso que, do ponto de vista da avaliação, a gente tem estado muito presa a uma avaliação formal e burocrática para justificar o pagamento dos professores, para justificar os dias letivos, para justificar que o conteúdo foi apresentado e justificar o pagamento de mensalidade das famílias, muitas vezes. Mas eu acho que a gente tem deixado a desejar no que se refere a uma avaliação de fato de como as crianças estão vivendo o ambiente virtual. E isso vale tanto para as crianças pequenas quanto para as crianças mais velhas e para os adolescentes. Penso que a gente precisava ouvir mais as crianças para poder oferecer algo que faça mais sentido. Ok.
Entonces, finalmente Gabriela cierra con palabras de oro diciendo la invitación realmente no es a continuar aquella evaluación formal, burocrática, que se tiene pues enviada desde los dirigentes, secretarías de educación, miembros gubernamentales, para justificar de alguna manera los salarios y los contenidos y los pagos de mensualidades de los padres a los colegios, sino que la invitación es más bien a escuchar a las crianzas, incluso a los adolescentes, a los jóvenes, en sus sentimientos en estas épocas tan difíciles, y es un llamado a esto, a escucharnos todos. Es una invitación que hace Gabriela, y creo que con estas palabras debemos quedarnos, invitarnos a todos ustedes a ser partícipes de este proceso, a ser reflexivos con todo lo que está sucediendo y tratar de llevar la situación de la mejor manera posible. Los contenidos se pueden aprender posteriormente. En este momento necesitamos otro tipo de trabajo realmente. Bueno, yo quiero agradecerles especialmente a todas los participantes de este panel. Carlos no pudo volver a ingresar, tiene problemas de conexión. Sin embargo, él ha estado participando de esta construcción del conversatorio, y pues también queremos darle las gracias a Carlos. Shadia lo mismo, tuvo problemas de conexión y se tuvo que desconectar. De igual manera, ella también estuvo muy activa en esta participación. Quisiera, no sé si es posible, si pudieran abrir sus cámaras y tomarnos una foto de cierre de evento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren decir algunas palabras finales? ¿Están de acuerdo? Una foto grupal, a ver si se animan. ¿Quiénes se animan a abrir sus cámaras? Gustavo, ¿será que se pueden abrir las cámaras? Ahí está Pedro. Hola Pedro, ¿cómo está? Pedro mandó una pregunta. Creo que el micrófono no se puede activar. Él mandó una pregunta y resaltaba el artículo de Gabriela sobre espacialidad y la virtualidad. No lo pudimos contestar, más Gabriela nos va a acompañar en este mes de noviembre y de octubre en algunas actividades. Pronto le daré respuesta a Pedro por mensaje de correo electrónico. Bueno, entró Shadia, entró el Edis. Vamos a ver quién más se anima a aprender las cámaras. Vamos a dar gracias a las invitadas, una foto grupal, a ver cómo nos va el día de hoy. Janine, no quite la cámara. Bueno, vamos a ver quién más se anima y vamos a tomar la foto grupal en este momento. Sonrisa, sonrisa, muchachas, muchachos. ¿Listo? ¿Listo? Sonrisa. Quedó. Muchísimas gracias a todos por su participación y estén pendientes. Estamos en las 2 semanas de Cátedra Europa. Hay muchos eventos, talleres, hay muchas actividades muy interesantes que los invitamos a que participen de este evento esta semana y la próxima. Muchos aprendizajes, invitados europeos, norteamericanos, colombianos y de todos los rincones del mundo. Un saludo para todos y bueno, que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Vamos a parar la grabación aquí.